En Bolton, al norte de Inglaterra, hay un pequeño departamento. Durante un tiempo, pues, nadie se fijó mucho en él. Pero un día, la policía entró y encontró algo terrible. El cuerpo momificado de una joven de 23 años. Se llamaba Charlotte Leader. Estaba en su cama, acurrucada bajo un edredón, casi como si estuviera durmiendo. Llevaba allí 378 días. Más de un año. Más de un año, sin que nadie, absolutamente nadie, notara su ausencia. Ni su madre, con quien no hablaba hacía 4 años, ni sus viejos amigos, ni un solo vecino. Y aquí viene el detalle que lo vuelve todo más extraño. A ver. El departamento estaba impecable, sin una mota de polvo, pero la heladera guardaba comida con fecha de vencimiento de julio de 2024. Esa imagen es brutal. Es la contradicción hecha a escena. O sea, un orden externo casi obsesivo que oculta un colapso interno absoluto. Exacto. La pulcritud del entorno choca de frente con el abandono total del cuerpo. Es una metáfora perfecta de una fachada que se mantiene en pie mientras todo por dentro, se ha derrumbado. Totalmente. Y por eso, esta no es la típica historia de terror. Es el retrato de un fenómeno muy moderno, aterrador por lo silencioso que es. Para analizarlo, hoy tenemos 2 materiales que la verdad se complementan de una forma increíble. Por un lado, está el relato crudo del caso de Charlotte, que funciona como una radiografía humana, desoladora. Y por otro, una conversación fascinante y profunda con una inteligencia artificial. Una que desglosa la llamada epidemia de la soledad con datos duros y proyecciones actualizadas para el año 2025. La combinación es lo que le da fuerza. Pasamos del micro detalle de una tragedia individual, de ese departamento en Bolton, Sí. que se está gestando a nivel global. Un material le da rostro y nombre al otro, que a su vez le da la dimensión del problema. Y esa es precisamente nuestra misión hoy. Intentar entender cómo una joven de la generación Z, en plena era de la hiperconexión, pudo simplemente apagarse, sin que nadie se diera cuenta. Y, a partir de su historia, ver qué nos dicen las fuentes sobre una crisis de salud pública que, nos guste o no, nos está tocando a todos de cerca. Bien, empecemos a desgranar esto. Porque hay un detalle clave, uno que lo cambia todo. La última voz que escuchó Charlotte Leader no fue humana. Y eso es lo que transporta este caso a otra dimensión. Ya no hablamos solo de soledad en el sentido clásico, sino de una soledad mediada, incluso, digamos, amortiguada superficialmente por la tecnología. Así es. En las fuentes está transcrita su última conversación, el 30 de julio de 2024. Le escribe desesperada a ChatGPT. Su mensaje es corto y directo. Ayúdame. Fui y conseguí comida otra vez. ¡Qué fuerte! La IA, con esa empatía programada que tiene, le responde, parece que te sientes en conflicto por haber comprado comida. Sí, es comida que no quería, y eso me frustra. ¿Y después de eso? Nada. Nada. Silencio total. Una semana más tarde, murió. Ese diálogo final es escalofriante. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante desde un punto de vista sociológico. Este caso redefine por completo un concepto que hasta hace poco era muy específico, el kodokushi. Kodokushi. Es una palabra japonesa, claro, porque fue en Japón donde se identificó primero este fenómeno. Personas, casi siempre mayores, que morían solas en sus casas y pasaban desapercibidas durante semanas, a veces meses. Claro. Lo asociábamos a una sociedad muy particular, la japonesa, y a un grupo de edad concreto. Pero esto es distinto. Completamente. El caso de Charlotte nos dice que el fenómeno ya no es exclusivamente asiático ni geriátrico. Es occidental y es juvenil. Es una especie de Kodokushi 2.0. Wow. Y lo trágico de esta nueva versión es que viene con una ironía brutal. La ilusión de conexión. El Kodokushi original trataba sobre la ausencia física de gente. Este nuevo fenómeno trata sobre la ausencia de gente real en un mar de avatares, notificaciones y bots conversacionales. Claro, Charlotte es el símbolo de esa paradoja, morir rodeado de tecnología, pero en una soledad absoluta. La IA pudo conversar, pero no pudo notar la urgencia en sus palabras. No pudo llamar a una ambulancia. ¿No pudo dar un abrazo? Exacto. Es que la historia de Charlotte te deja helado. Y lo más inquietante, al leer las fuentes, es darse cuenta de que su caso no es una anomalía extraña.
Es el síntoma más visible de algo mucho, mucho más grande. La conversación con la IA que tenemos como fuente pone sobre la mesa unos datos, actualizados a 2025, que son para sentarse a pensar. Ajá. Para empezar, la Organización Mundial de la Salud ya no habla de la soledad como un sentimiento triste, sino como una preocupación de salud pública global. Y los números que acompañan esa declaración son abrumadores. Se estima que afecta a 1 de cada 6 personas en el mundo. 1 de cada 6. Si hacemos el cálculo, estamos hablando de unos 1.300 millones de individuos. No es un problema de nicho, es una pandemia silenciosa. Y con un impacto físico real. Hay un dato en los materiales que es tan brutal que cuesta creerlo. Se compara su efecto en la salud con fumar 15 cigarrillos al día. ¿Cómo es eso posible a nivel biológico? Es que la soledad crónica genera una respuesta de estrés constante en el cuerpo, el famoso lucha o huida. Claro. Esto eleva la inflamación, la presión arterial, debilita el sistema inmune. Es un desgaste lento pero continuo. Las fuentes lo cuantifican. Se le atribuyen unas 871.000 muertes anuales en todo el mundo. 871.000. Es más que el VIH-Sida o que muchos tipos de cáncer. La soledad literalmente enferma y mata. Y lo que es realmente una sorpresa, o al menos lo fue para mí, es el cambio demográfico. Uno pensaría que las personas mayores son el grupo más afectado, pero los datos dicen lo contrario. El grupo más afectado, y con diferencia, son los jóvenes de 18 a 34 años. Los más jóvenes. Sí. En países como Estados Unidos, Reino Unido o España, los porcentajes de jóvenes que reportan sentirse solos frecuentemente ya superan a los de los mayores de 65. Es una generación que está empezando su vida adulta con un déficit de conexión sin precedentes. Y las fuentes dan una razón clara de por qué está pasando esto ahora. O sea, ¿qué ha cambiado tan drásticamente? Apuntan a lo que llaman una tormenta perfecta de factores. El sospechoso habitual, claro, son las redes sociales. Fomentan esa comparación constante, la ansiedad y las interacciones superficiales que suplantan a las profundas. Sí. Pero lo paradójico, y esto también lo sugieren los materiales, es que para muchos de esos jóvenes son también el único canal que tienen para no sentirse completamente invisibles. El problema no es la conexión en sí, sino la calidad de esa conexión. O sea que no es tan simple como decir, la culpa es de Instagram. No, para nada. Hay factores estructurales mucho más profundos. Por ejemplo, el aumento masivo de hogares unipersonales. La fuente cita el caso de España, que pasó de un 10% de hogares de una sola persona en 1991 a casi un 28% en 2024. Es muchísimo. Vivimos literalmente más solos. Y a eso se suma algo que a menudo ignoramos, la pérdida de los terceros espacios. ¿Terceros espacios? Sí, bares, clubes, centros comunitarios, bibliotecas, lugares que no son ni el hogar ni el trabajo, donde la comunidad se forjaba de manera orgánica. Su desaparición ha dejado un vacío enorme que las interacciones digitales no logran llenar. Claro, los lugares donde simplemente estabas con gente, sin un objetivo concreto. Y en las fuentes se menciona también algo muy específico sobre los hombres jóvenes. Sí, y es un punto crucial, la llamada epidemia de soledad masculina. Los estudios muestran que los hombres jóvenes en particular están perdiendo sus redes de amistad íntima. Las normas culturales de estoicismo, de no mostrar debilidad, les impiden admitir que se sienten solos y buscar ayuda. Claro, los hombres no lloran. Exacto. La amistad masculina se vuelve más superficial, basada en actividades compartidas, pero no en vulnerabilidad. Y cuando esas actividades desaparecen, la conexión se desvanece con ellas. Es un problema gravísimo que opera bajo el radar. Esto nos lleva a una pregunta que es, bastante aterradora. Si históricamente la soledad era una curva que aumentaba con la edad, ¿qué va a pasar con una generación que ya arranca su vida adulta con niveles récords de aislamiento? Esa es la pregunta del millón. Y las proyecciones que manejan las fuentes para las décadas de 2050 y 2060 son, francamente, para perder el sueño. Lo que plantean es que, por primera vez en la historia, una generación entera llegará a la vejez estando fundamentalmente sola desde su juventud. Uf. No es gente que se queda sola al final de su vida por enviudar. Es gente que nunca dejó de estarlo de forma crónica. ¿Y de qué tipo de cifra estamos hablando?
Se proyectan tasas de soledad crónica en la tercera edad que podrían oscilar entre el 50 y el 70%. ¿La mitad o más? Crónicas, porque sabemos que el aislamiento acelera el deterioro cognitivo de forma brutal. Y supongo que un colapso total de los sistemas de cuidados, que ya están al límite. Ahí está la clave. Este problema choca de frente con otro: la caída de la natalidad. Tendremos una población envejecida masivamente sola y al mismo tiempo menos hijos y familiares que puedan hacerse cargo. ¿Quién va a cuidar de todas esas personas? Imposible. El Estado no tiene ni la capacidad ni los recursos para absorber una demanda de esa magnitud. Es una bomba de tiempo demográfico social. Si lo piensas, es un futuro sin abuelos que cuenten historias a sus nietos, sin vecinos que te traigan sopa cuando estás enfermo. Es un futuro funcionalmente roto a nivel humano. Da vértigo. ¿Entonces estamos condenados a ese futuro? Es una crónica de un colapso anunciado. Aquí es donde la segunda fuente, la conversación con la IA, da un giro inesperado. No se queda en el diagnóstico pesimista. De hecho, propone un plan de acción muy concreto. Sí, y esa es la parte más interesante. La conversación evoluciona de la desesperación del análisis a una especie de rebelión contra esa tendencia. Se estructura un plan de choque en 4 niveles distintos, que van desde lo más íntimo y personal hasta lo más global y cultural. Vayamos por partes. El primer nivel es el personal. ¿Qué propone? Propone la reconstrucción consciente del círculo íntimo, como una prioridad de vida, no como algo que sucede si sobra tiempo. La fuente usa una frase que es una regla de oro. Si no lo organizo yo, no pasa. Si no lo organizo yo, no pasa. Me gusta. Es un llamado a abandonar la pasividad, a dejar de esperar que nos inviten y a convertirnos en el motor de nuestra propia tribu. Implica ser la persona que organiza la cena, el viaje, la llamada. Es un cambio de mentalidad radical. La conexión no se encuentra, se construye activamente. Entendido. Proactividad. ¿Y el segundo nivel, el comunitario? Aquí la idea es crear lo que la fuente llama islas de conexión. Islas de conexión. Espacios y rutinas deliberadas que generen comunidad de forma sostenida. Y da ejemplos muy prácticos. Menciona un club de los viernes que se reúne religiosamente las 52 semanas del año, llueva o truene, creando un ancla social fija en la vida de sus miembros. Qué bueno eso. O proyectos de co-living y co-housing que van más allá de compartir gastos y se diseñan explícitamente para fomentar la interdependencia y combatir la soledad entre adultos. Suena bien en teoría, pero eso depende mucho de la iniciativa privada, ¿no? ¿Qué pasa con el tercer nivel, el político y social? ¿Se puede legislar contra la soledad? Esa es la gran pregunta. Y la propuesta es que sí, o al menos, se pueden crear las condiciones para que la conexión florezca. Se lanzan ideas audaces, como crear un índice de conexión social para las ciudades. ¿Un índice? Sí, igual que medimos la calidad del aire o el tráfico, podríamos medir el bienestar relacional de los barrios. Hay bancos para sentarse a charlar, hay centros comunitarios activos, la gente conoce a sus vecinos. Pero, ¿cómo mides algo tan intangible como la conexión? ¿No correríamos el riesgo de que los políticos se enfoquen en métricas superficiales, como poner más parques, en lugar de la calidad real de las interacciones? Es un riesgo real, claro. Pero la idea es que obligaría a poner el tema en la agenda. Otra propuesta es un sello antisoledad para las empresas, que reconozca a aquellas que fomentan activamente las relaciones presenciales entre sus empleados, que limitan el teletrabajo obligatorio. Claro. O que organizan actividades que van más allá de la reunión de Zoom. Se trata de cambiar los incentivos del sistema. Y nos queda el cuarto nivel, que es el cultural y narrativo. Quizás el más difícil de cambiar. El más difícil, pero potencialmente el más poderoso. Se trata de cambiar la historia que nos contamos como sociedad. Dejar de glorificar el individualismo extremo del yo me basto solo y empezar a valorar la interdependencia. Totalmente. Las propuestas aquí son más creativas. Se habla de producir un documental de alto impacto, algo así como un Black Mirror, pero con un final feliz. Me encanta. Que muestre de forma visceral los dos futuros posibles, el distópico al que nos dirigimos y el utópico que podríamos construir. O lanzar un manifiesto que se vuelva viral y ponga el tema en el centro del debate público global. Es un plan muy completo, sin duda.
Y la conversación que estamos analizando no termina ahí, tiene un cierre muy potente. La persona que habla con la IA, después de todo este análisis, termina con una declaración de intenciones. Le dice, tengo una visión más ambiciosa y con mayor impacto. Ya escucharás de mí. Lo prometo. Ese final lo cambia todo. Transforma un ejercicio intelectual en un compromiso personal. Es el reconocimiento de que aunque el problema es gigantesco y sistémico, la solución siempre empieza con una decisión individual de no aceptar ese futuro sombrío como inevitable. Pasa del análisis a la acción. Exacto, de la queja a la promesa. Así es, ha sido un viaje intenso. Empezamos en la silenciosa y ordenada habitación de Charlotte Leader en Bolton, y hemos llegado a una crisis global que, según los datos, afecta a más de 1.300 millones de personas. Vimos los números, las proyecciones de un futuro que da escalofríos, y, finalmente, un posible mapa de ruta para intentar no terminar en ese destino. Al final, las fuentes nos dejan con una disyuntiva muy clara, casi como una elección de camino. Por un lado está el camino de Charlotte, el desvanecimiento silencioso, el apagarse poco a poco con la tecnología como único y pasivo testigo de esa disolución. Por otro, está el camino de la promesa. Una rebelión deliberada y consciente contra ese silencio. Una que usa la conexión humana real como su herramienta principal. La conversación que analizamos termina con una promesa de acción hecha a una máquina. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿qué tipo de promesa, aunque sea pequeña, nos haremos cada uno, aunque sea solo a nosotros mismos, para no dejar que esa luz se apague?